Listo, muchachos, entonces muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades en trasplante de células hematopoyéticas, o más conocido como trasplante de médula ósea. A ver, una preguntita, ¿ustedes qué entienden o qué conocimiento tienen, o cuando uno les habla de un trasplante de médula, qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? ¿Cómo es el trasplante? ¿Cómo se lo imaginan? Quiero que me cuenten. Para mí son células. Son células. Tengo entendido que eso es lo que se les pone a los pacientes que tienen cáncer, problemas inmunes, se puede decir así. Sí, en algunos casos pueden ser autoinmunes. ¿Qué más? ¿Quién se imagina qué puede ser o cómo se hace, cómo es el procedimiento? Como resetear el paciente. Resetear el paciente. Sí, o sea, hasta el trasplante y después del trasplante como comienza el cambio de las nuevas células. Listo, muchachos. Entonces, es algo muy parecido a lo que acaban de decir. Entonces, el trasplante de células hematopoyéticas son, digamos que consiste en una infusión de células hematopoyéticas. ¿Qué son células hematopoyéticas? Son las células precursoras de todas las células que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles células tenemos en el cuerpo? Tenemos una célula madre que se puede dividir en dos tipos, una célula linfoide, una célula mieloide. De estas células van a salir toda la parte de los componentes sanguíneos. Entonces, de nuestra célula madre linfoide van a salir todos los linfocitos, que son los que nos protegen de las infecciones, linfocitos B, linfocitos T, linfocitos de células natural killer, ¿cierto? Que son como nuestro sistema de defensa, son nuestros glóbulos blancos, son los que nos cuidan de las infecciones, de los virus, de las bacterias, ¿cierto? Y tenemos nuestra célula madre mieloide, que se va a convertir y se va a desarrollar hasta producirnos las otras demás células, que ¿cuáles son? Eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que también son líneas de defensa y que también están los glóbulos rojos, que es lo que conocemos más que todo como, digamos que la parte de la hemoglobina, ¿cierto? Que es la serie rojita de la sangre, y las plaquetas, que son los que nos ayudan a coagular la sangre. Entonces, todas estas células hematopoyéticas vienen desde un origen, y esas son las células madre. Entonces, en un trasplante hematopoyético, ¿vamos a qué? A coger todas estas células nuevecitas, digamos que células madre, y las vamos a infundir en una persona para que se desarrollen y se puedan generar todas las demás células sanas, ¿cierto? ¿Cuándo se utiliza este tipo de trasplante? Como lo dijeron, especialmente en diagnósticos oncológicos. ¿En qué tipo de diagnósticos oncológicos? Principalmente en trastornos hematológicos. Entonces, las principales enfermedades hematológicas que conocemos es, una de ellas, el linfoma. Entonces, el linfoma es un tipo de cáncer que se da en las células del sistema linfático. Algunos lo van a conocer como un cáncer sólido en la sangre. ¿Por qué? Porque nuestro sistema linfático, que es nuestro sistema inmune, tiene varios órganos y varios, órganos, que van a ayudarnos a prevenir infecciones. Entonces acá tenemos las amígdalas, el timo, el vaso, el hígado, y en esos órganos también tenemos ganglios linfáticos. Entonces los ganglios linfáticos, digamos que es donde se acumulan como tal todas estas células progenitoras para desarrollarse y poder cumplir su función. Entonces, en el linfoma tenemos que, cuando esas células se acumulan y no se alcanzan a desarrollar naturalmente, van generando inflamación de los ganglios linfáticos. Entonces, una forma de diagnosticar el linfoma es que uno se va sintiendo los ganglios linfáticos inflamados. Entonces se van tocando los ganglios de las axilas, los ganglios de las amígdalas, y son ganglios inflamados, es porque hay acumulación de esas células que está generando esa alteración. Entonces, por eso uno dice que es un cáncer sólido en la sangre, porque al final no es un tumor, sino que son como tal los ganglios inflamados.
Esa es una de las primeras enfermedades, que tenemos varios tipos, linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin, y es una de las indicaciones para un trasplante de médula. ¿Listo? Otra enfermedad, como la mencionaron ahorita, la leucemia. La leucemia es la que conocemos todo como el cáncer en la sangre, ¿cierto? Es el cáncer de la sangre. ¿Y acá qué pasa? Es que la médula ósea va a producir los glóbulos blancos que ya mencionamos ahorita, pero son anormales, no cumplen una función adecuada, son células que están inmaduras o son células que digamos que pueden haber muchas, pero no nos sirven. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de cumplir la función adecuada. Entonces tenemos muchas células que en vez de morirse se van acumulando y van generando, digamos que en la célula normalmente tenemos gran cantidad de glóbulos rojos, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, todas las células que ya mencionamos, pero en la leucemia, como se van acumulando las malas, las células malitas, van robando el espacio a las células buenas. Entonces, al robarle espacio, va a impedir que las células buenas sigan trabajando normal y va a generar como tal las complicaciones de una leucemia, que cuáles son sangrados, infecciones, ¿cierto? Que son como las más notorias como para llegar a un diagnóstico. Y tenemos varios tipos de leucemia. Entonces ustedes van a ver, cuando les llegan los pacientes, van a ver que leucemia linfoide aguda, que leucemia mieloide aguda, que leucemia linfoide crónica, que leucemia mieloide crónica. Todo eso depende del origen donde fue afectado, ¿cierto? Entonces recordemos, célula mieloide, célula linfoide. Si me ataca los linfoides, voy a hacer leucemia linfocítica crónica o aguda. Y si me ataca la mieloide, nos vamos por este ladito, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que una fase aguda es diferente a una crónica. Una fase aguda es mucho más riesgosa, mucho más severa. ¿Por qué? Porque pone en riesgo más fácil al paciente, porque quiere decir que esa enfermedad está muy activa y me puede generar mayor complicación, ¿cierto? Una fase crónica, un paciente tranquilamente puede tener su leucemia crónica controlada, vivir tranquilamente muchos años sin presentar síntomas o sin presentar signos de la enfermedad, porque la evolución es tan lenta que no se alcanza a percibir. Entonces, la fase aguda es mucho más grave. En la parte de la leucemia linfocítica aguda es la más frecuente en los niños y en los jóvenes. La mielógena aguda también afecta a niños y jóvenes, pero es la más frecuente en adultos. Lo mismo que la linfocítica crónica, es la más frecuente en adultos, y ya la mielógena crónica es muy frecuente en adultos mayores, pero ya en niños es muy raro verla como tal. También hay otros tipos de leucemia y otras enfermedades hematológicas que afectan como tal esta producción de las células progenitoras. Listo. Y tenemos el mieloma múltiple. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? No, nunca. Bueno, el mieloma múltiple también es una enfermedad hematológica. No se da como tal en las células sanguíneas, como en los glóbulos rojos, blancos, no, sino que se da en las proteínas, ¿cierto? En las proteínas plasmáticas. Entonces, si ustedes van a ver, nuestra médula, digamos que la componen o está, digamos que más que todo, en los huesos. Entonces, en los huesos es un tejido cartilaginoso, literalmente, hagan de cuenta, un huesito acá, y acá está la médula y acá están todos los progenitores hematopoyéticos. Ahí también están las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células que se van a unir con nuestros anticuerpos para generar una defensa. Entonces ellos también nos ayudan a combatir enfermedades y también son importantes para nosotros, digamos que lograr combatir los virus y las bacterias. Entonces esto también afecta nuestro sistema inmune.
y por eso se cataloga enfermedad hematológica, porque las proteínas plasmáticas están como tal en la médula ósea, entonces al haber una alteración, ya ellas no se van a unir como tal y se van a acumular. Al acumularse pueden generar daños en nuestro cuerpo, especialmente en los huesos y en los riñones. Entonces normalmente un paciente con mieloma múltiple sufre de muchas fracturas y sufre de daño renal, entonces algunos llegan a ser dependientes de diálisis. Listo, entonces no es nada raro ver este tipo de condiciones en estos pacientes. Y esta enfermedad es mucho más común en personas mayores, listo, más de 50 años. Listo. Entonces ahora sí, ya que más o menos mencionamos las tres principales enfermedades, ahora ya vamos a relacionarlas con el trasplante de médula. Listo. Entonces, hay varias fuentes de células madre. Entonces, el trasplante de médula, literalmente, no es que uno le saquen la médula de uno y se la pongan al otro. No, no es así. Sino que todo se hace como una infusión de sangre. Entonces, ¿alguna vez alguien ha donado sangre? Sí. Es un procedimiento muy parecido, ¿cierto? En el cual se extrae sangre y después esa sangre es infundida como tal, pero ya no va a ser la sangre general, sino que va a ser las células progenitoras, ¿cierto? Que se sacan por medio de una maquinita y se extraen solamente esas células que queremos administrar y se infunden en la persona. Entonces, tenemos tres fuentes principales. La primera, la médula ósea. Entonces, esta acá en el hospital no se utiliza. ¿Por qué? Porque es mucho más invasiva y más riesgosa, porque literalmente es puncionar cada huesito, donde podemos tener gran cantidad de células hematopoyéticas, e irlas extrayendo, entonces obviamente es doloroso y puede generar obviamente complicaciones de un posoperatorio, de una herida, entonces esa casi no se utiliza, pero existe. ¿Listo? Tenemos de sangre periférica. Este es el modo de extracción de las células madres que se hace en el hospital. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros en la sangre podemos tener células progenitoras, pero las tenemos en una bajita concentración. Entonces, ¿qué se hace? Se estimula ese crecimiento de esas células. ¿Para qué? Para que se pongan más abundantes, para que haya más cantidad y ya se puedan extraer por medio de una máquina que identifica las células madre como tal. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Se estimula, que ahorita vamos a ver con qué se estimula, y después se hace una extracción de las células. Y otra forma de obtenerlas es por medio de un cordón umbilical. Entonces, después de un parto, se corta el cordón umbilical, del cordón umbilical se extraen las células madre, se seleccionan y se extraen como tal y se conservan. ¿Cómo se conservan? Congeladas, literalmente a temperaturas de -80, ultra congeladas, hasta que tengamos pues como tal un donante que tenga una compatibilidad parecida. Listo. Entonces esas son las tres fuentes de nuestras células madre. Ahora vamos a ver los tipos de trasplante. Bueno, en trasplante de médula hay dos tipos principales de trasplante: el autólogo y el halogénico. Entonces, en el autólogo significa que es de uno mismo. O sea, yo, Lisette, tengo una enfermedad hematológica, pero yo me voy a hacer un autotrasplante. ¿Por qué? Porque ya me trataron mi enfermedad, ya no tengo enfermedad activa, pero voy a evitar que esa enfermedad vuelva en un futuro. Voy a reducir como que vuelva. Entonces, el autotrasplante o el trasplante autólogo se hace solamente en algunos tipos de enfermedades, como cuáles: linfomas, mielomas. ¿Por qué en este tipo de enfermedades? Porque acá no está tan comprometida nuestras células progenitoras, sino que hay una acumulación y en otros son las proteínas. Entonces yo puedo regenerar mi médula para disminuir el riesgo de que se vuelva a presentar
y yo misma puedo producir esas células. Perdón. Listo. Entonces, ¿acá qué se hace? Ahorita ya vamos a hablar como tal del procedimiento, pero entonces utilizamos nuestras propias células. En el halogénico, halo significa otro. Entonces, acá se utilizan las células progenitoras de un donante, ¿cierto? En este tipo de trasplante se hace más que todo para las leucemias o para las enfermedades inmunológicas, como ahorita los mencionaban, para deficiencias inmunológicas. Por ejemplo, en niños se utiliza mucho para trasplantes, para trastornos neuroblastomas, o sea, de tumores en el sistema nervioso central. También se utiliza para regenerar como todo esto. Entonces, en yo sí necesito un donante. Y ese donante puede ser de 3 tipos. Que esté emparentado, es decir, que sea un familiar. Normalmente el hermano o los papás, o los hijos. No emparentado, que es que literalmente es un donante, pero acá en Colombia no hay como tal un banco de donantes, porque no se ha generado como esa cultura, pero entonces en otros países hay un banco de donantes de médula o de cordón umbilical, donde guardan cordones y esos cordones son después utilizados en otras partes. Incluso acá en el hospital, cuando se hace trasplante de cordón umbilical, normalmente los cordones umbilicales son traídos de otros países, normalmente de España. Entonces se utilizan de esos bancos internacionales, se verifica que sea compatible con el donante y se extraen las células. Y singénico, que singénico sería un trasplante perfecto porque sería de un hermano gemelo. Normalmente los hermanos gemelos comparten exactamente el mismo material genético de uno, entonces sería súper bueno, pero no todos tenemos eso. Entonces, esos son los 2 tipos de trasplante, autólogo y halogénico. Ahora vamos a ver, antes de realizar un trasplante, yo debo preparar el cuerpo para ese trasplante. Entonces, los días previos a mi trasplante, o sea, a mi infusión de células, a mí me van a hacer un acondicionamiento. Entonces, ese acondicionamiento se hace con quimioterapia o con radioterapia. ¿Para qué se hace? Para crear espacio en la médula ósea y después este espacio llenarlo con las células nuevas. ¿Para qué? Para terminar de matar enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algún residuo de cáncer, para tratarlo de eliminar y que me quede limpio mi organismo, y para evitar que mi cuerpo vaya a rechazar las nuevas células. Entonces, como para inmunosuprimir un poquito el cuerpo para que no responda tan fuerte con las células nuevas. Entonces, esto se hace con las quimioterapias. Entonces, cuando ustedes de pronto les ha tocado o han visto, si han estado en cancerología, que llegan con un protocolo de trasplante y que ahí ponen los medicamentos, va a recibir busulfán, ciclofosfamida, fludarabina, los días -5, -6, -7, -3, -2. Son días que van a estar catalogados como negativos, porque son los días de acondicionamiento, de quimioterapia. ¿Listo? El día 0 va a ser el día del trasplante y a partir del día del trasplante todo va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, en el autólogo pasa de la siguiente manera. Tenemos al paciente, que es el mismo donante, porque ya vimos, ¿cierto? Y se le va a aplicar un factor de crecimiento de granulocitos. ¿Qué es eso? ¿Les suena? No. ¿Lo relacionan con algo? ¿Algún medicamento que sea muy común en médula y lo mantengan dispensando y lo relacionen? El sarcio, ¿cierto? El filgastrin. El filgastrin
Es un medicamento que es un estimulante de factor de crecimiento de granulocitos. O sea, este es el medicamento que nos va a estimular que nuestra médula trabaje y produzca esos glóbulos blancos, glóbulos rojos, ¿cierto? Todos estos factores progenitores y se puedan después extraer. Entonces, a mi paciente donante yo le voy a aplicar filgastrin por 5 días y así se va a estimular esa médula a que produzca y después voy a hacer una recolección de las células que se produjeron. Entonces, ya como tengo una excesiva producción de células, ya mi paciente tiene muchísimas, entonces yo se las voy a sacar, entonces le ponen un catéter central y literalmente hacen una extracción como cuando uno dona sangre, lo pasan por una máquina, que es esta máquina, y en esa máquina se seleccionan específicamente las células madre. Y esas células madre van a quedar como en una bolsita que ustedes ven ahí, que incluso la ven amarillita, ¿saben? ¿Por qué? Porque son células madre, no son sangre como tal. Y esas celulitas las van a guardar hasta que le corresponda el trasplante. Entonces, normalmente la guardan por 72 horas refrigeradas. Si se prevé que el trasplante no va a ser tan cerca, las tienen que guardar ultracongeladas para conservarlas y les tienen que añadir conservantes. Pero acá se trata de que se haga pues todo en la misma semana. Entonces, a mí me aplican el factor de estimulantes que es el filgastrin. Me extraen mis células. Esas células me las guardan mientras tanto. Y a mí me van a poner mi quimioterapia de acondicionamiento. ¿Que me va a qué? A rematar todo lo que me haya quedado, sea bueno o malo. Y ya después, cuando ya se garantice que se me mató todo, o sea que termine mi quimioterapia, me van a administrar las células que me sacaron. Entonces, literalmente, me infunden esas mismas celulitas. Y ya esperamos a la recuperación. Entonces, este tipo de trasplante es un poquito más sencillo, ¿cierto? Entonces, en la movilización del trasplante autólogo vamos a utilizar siempre filgastrin, pero marca Neupogen. ¿Por qué? Porque es la molécula original, más que todo. Tiene el mismo efecto que el sarcio, pero por ser molécula original, digamos que por parte médica y por decisión del Comité de Farmacia y Terapéutica se decidió que se utiliza la marca Neupogen para garantizar de que esta movilización sea lo más exitosa posible, porque igual como es en el mismo donante, siempre va a haber riesgo a que no sea exitosa, porque puede primar más la enfermedad que en este caso las células buenas. Entonces, se decidió que siempre va a ser Neupogen. Entonces, aquí es cuando a veces nos confundimos. Ay, que mandamos Neupogen, que mandamos sarcio, que cuál se debe mandar. En este caso, de autólogo, siempre se manda Neupogen. ¿Listo? También hay otros medicamentos que son de segunda línea, que se utilizan, el Mosovil, que a alguno le ha tocado, Plerixafor. ¿Nunca les ha tocado? Bueno, ese medicamento también es un precursor de células hematopoyéticas, que es un poquitico más fuerte y que se utiliza cuando fallamos en primera línea con el filgastrin solito. Entonces ya utilizamos una combinación. ¿Qué cositas hay que tener en cuenta con estos medicamentos que a ustedes se les ocurra? El Neupogen viene en kit y viene... Ese es el pegfilgrastim. En cadena de frío, ¿cierto? Estos medicamentos son de cadena de frío. Entonces siempre debemos garantizar cadena de frío. ¿Listo? Bueno, otra cosa con el Mosovil, es un medicamento que es muy costoso, hasta hace poquito se preparaba en central de mezclas, ya se manda directamente a piso. ¿Por qué? Porque todo depende de si el paciente sí moviliza. Entonces, puede que se lo pongan y puede que no. Entonces, para evitar que quede preparado, entonces ya se manda a la unidad de hospitalización. ¿Listo? Bueno. Ahora el halogénico.
Entonces, en el halogénico ya vimos que necesitamos un donante, ¿cierto? Que el donante puede ser mamá, papá, hermanos. Entonces tenemos nuestro donante y tenemos a nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente va a recibir un acondicionamiento con quimioterapia y con irradiación, con el uno o con lo otro o con los dos. Depende de la enfermedad que tenga como tal el paciente. Y mientras mi paciente está recibiendo esta quimioterapia, el donante va a estar recibiendo el factor estimulante de progenitores, que es el filgastrin. ¿Por qué? Porque mi donante, igual tenemos que exprimirle esa médula para que trabaje bastante, para que tenga bastantes células, para poder sacar una cantidad adecuada que le puedan servir a la otra persona. Listo. Cuando termine el acondicionamiento y termine mi movilización el donante, le hacen lo mismo, le extraen las células y se las van a infundir en este caso al paciente. En este caso, como el donante es diferente, acá ya vamos a ver que el paciente sí va a requerir unos cuidados diferentes. ¿Por qué? Porque van a haber más riesgos, porque son células que no son propias. ¿Listo? En este caso se va a requerir inmunosupresión. ¿Qué es una inmunosupresión? ¿En dónde se le administra al paciente los medicamentos como el metotrexato, la ciclosporina? Se administra inmunosupresores, o sea que van a disminuir la capacidad de defenderse al cuerpo para que no se ataque a sí mismo, ¿cierto? Entonces van a disminuir esa fuerza. Entonces es una inmunosupresión, suprimir la parte pues, de defensa del organismo. Listo. En este caso, en el halogénico, vamos a utilizar el sarcio. ¿Por qué? Porque mi donante está sano. Entonces se prevé que él no tiene ninguna alteración hematológica, entonces darle un medicamento diferente a la molécula original es viable porque vamos a tener la misma respuesta. Entonces, importante, primera claridad, en autólogo, ¿cuál mando? La molécula original. Neupogen, exacto. Y en halogénico, sarcio. ¿Listo? Bueno. Hay varios tipos de donantes. El HL, eso ya son compatibilidades de donantes. El más adecuado sería un hermano que fuera idéntico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de tener un hermano idéntico? Más o menos el 25%. Entonces, yo tengo que tener 4 hijos para que 2 de pronto tengan el mismo material genético. Y eso en las familias de hoy ya no se ve tanto. Entonces, ya se utiliza más que todo los familiares parcialmente compatibles. ¿Cuáles son esos? Los papás, los hijos que comparten el 50% del material genético. Entonces, este tipo de trasplante es el más conocido acá en el hospital y se reconoce como haploidéntico. ¿Cierto? Entonces, ustedes van a ver trasplante de médula ósea haploidéntico. Este sería que comparte el 50% del material genético. Dime, Sandra. ¿Ese segundo puede ser menos efectivo que...? Exactamente. Es menos efectivo porque puede haber más riesgos de incompatibilidad entre el donante y de rechazo como tal, ¿cierto? Pero es el más fácil de conseguir porque al menos ya podemos tener más posibilidades de donantes. Un hermano, un papá, un hijo, ¿cierto? A veces hasta los tíos. Pero la compatibilidad genética puede ir disminuyendo y puede generar rechazos como tal. ¿Listo? El singénico que ya lo habíamos hablado, que es el del gemelo, y el no familiar, que ya lo habíamos hablado, que sería el del cordón o del banco como internacional. Listo. ¿Cuáles son los medicamentos más usados en trasplante de médula? Que ustedes digan, yo estoy alistando el 13-2. ¿Qué medicamentos son usuales que les salgan ahí? Ciclosporina. Listo. Metotrexato. Listo. Exacto. Entonces, los medicamentos en médula, digamos que es más que todo para manejar las complicaciones de los trasplantes.
¿cierto? La sintomatología que puede causar. Entonces, como igual estos pacientes reciben una quimioterapia, los medicamentos de quimioterapia generan efectos adversos que se pueden sostener en el tiempo, ¿cierto? Además, los pacientes trasplantados de médula tienen el sistema inmune comprometido, no tienen defensas. Entonces, si uno no tiene defensas, ¿cuál es el principal riesgo que puede haber? Infecciones, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes hay que estar muy atentos de vigilarles cualquier signo de infección. Entonces, los medicamentos más utilizados son para náuseas y vómito, que es la complicación más frecuente. Entonces, es común que veamos metoclopramida, que veamos ondansetron, que veamos alisapride y que a veces los veamos los tres juntos. No hay ningún inconveniente en verlos los tres juntos. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de acción diferentes y digamos que es como para generar un efecto sinérgico, o sea, que entre ellos se ayuden más para controlar a veces unas náuseas o un vómito que puede alterar la condición de vida del paciente, ¿cierto? Entonces, náuseas y vómitos es la principal complicación, digamos que la más sencilla, pero también de pronto muy incómoda. La mucositis, ¿qué es la mucositis? Es la inflamación de la mucosa de la boca y de todo el tracto digestivo. Entonces, a veces esta mucositis puede ser desde un grado 0, que literalmente es una llaguita, una aftica, un ardorcito al tragar, hasta literalmente estar comprometida toda la vía digestiva y que sea literalmente como quemada. Entonces los pacientes no toleran ni tomar agua. Entonces no pueden tolerar nada, la boca es digamos que llena de llagas, roja, casi que quemadita literal. Entonces en estos pacientes inmediatamente se suspende vía oral y se inicia nutrición parenteral, que también es muy común que en los pacientes de trasplante ustedes vean que la mayoría puede llegar a tener nutrición parenteral. Listo. Acá que se maneja higiene dental, entonces hacer lavaditos con agua con bicarbonato, hacer lavaditos con nistatina, utilizar el colutorio de aftas para disminuir como tal ese riesgo y mejorar esa sensación. Entonces aquí es más que todo manejo tópico, listo, que es muy común que se vea. La diarrea. Las quimioterapias afectan también toda la capa del estómago y es muy común que pueda haber diarrea o estreñimiento. En este caso es mucho más común la diarrea. Entonces aquí vamos a ver medicamentos como loperamida. ¿Listo? Cuando vemos estreñimiento, ¿qué medicamentos podemos ver? Bisacodilo, ¿qué más? Está lactulosa. Lactulosa, ¿cuál más? La espargina. ¿Cómo es que es? Manitol, ¿cierto? El manitol oral también lo podemos ver. ¿Cuál otro? Uno que viene en un tarrito. Traba. Pues enemas, polietilenglicol, ¿cierto? Que también lo utilizamos, el PEC, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta, entonces en este caso, si un paciente tiene la loperamida es porque tiene diarrea, pero entonces hay que mirar que no tenga los otros medicamentos que van a generar un efecto contrario, lo mismo viceversa, ¿cierto? Entonces vamos a manejar esa partecita, identificar. Si tengo un paciente con bisacodilo, manitol, polietilenglicol y le inician loperamida, a ver qué está pasando aquí, ¿cierto? Entonces ahí voy a detectar o tiene lo uno o tiene lo otro. ¿Listo? Bueno, las infecciones, que son, digamos, que lo más importante o lo que más hay que cuidar en estos pacientes. Entonces, en ellos hay que estar muy atentos a cualquier señal. La principal señal de una infección es la fiebre. Entonces, muchachos, a veces nos ponen a correr. En médula, si hay una fiebre, hay que correr. ¿Cierto? No es que literalmente el paciente puede esperar, sino que se activa el protocolo y se mandan los antibióticos de la forma más rápida. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos más utilizados? La piperacilina, tazobactam, la vancomicina, el meropenem y el cefepime. Cefepime más que todo en pediatría. Sabemos que trasplante de médula se hace tanto para adultos como para niños, ¿cierto? Los demás son más comunes en los adultos. Iniciamos con piperacilina por protocolo institucional,
Y de ahí vamos escalando de acuerdo al espectro de los antibióticos. Digamos que si ustedes ven estos 3 primeros medicamentos ordenados, ¿ustedes qué alerta hacen? Piperacilina, vancomicina y meropenem. Ustedes los mandan, los siguen empacando, hacen un pare, ¿qué hacen? Hacemos un pare y preguntamos, que le pregunta primero al reagente para que el reagente ya le diga. ¿Y por qué hacen el pare? Pues porque son antibióticos, pues son como la misma. No pueden enviar uno o envían el otro, pues no pueden enviar Bueno, los dos. no pueden estar En en este una caso, duplicidad. la Hay una piperacilina duplicidad. y el meropenem. Claro. ¿Entre cuál? Entre la piperacilina y el meropenem, Sí. ¿cierto? Entonces, en ese caso, harían un pare y confirmarían si el paciente de verdad sí va a necesitar los 2 antibióticos, porque posiblemente va a ser un error, ¿cierto? Ya sí se puede hacer la combinación de piperacilina con vancomicina, porque tienen espectros de acción diferentes, ¿cierto? Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque a veces suele pasar. Dejan uno activo porque le escalan al otro y no lo suspenden. Y uno manda los 2 y arriba puede pasar que se los administre. Entonces hay que tener en cuenta también en este tipo de duplicidades con antibióticos. Listo. También hay unas profilaxis que son obligatorias o que se ven mucho en todos los pacientes, tanto los que ingresan por urgencias ya trasplantados, como los que se van a trasplantar o como los que están en quimioterapia. ¿Cuáles son esas profilaxis? Profilaxis para las infecciones por virus del herpes comúnmente. Entonces estos pacientes ustedes van a ver que normalmente van a tener siempre aciclovir, ¿cierto? Listo. Se utiliza todo el tiempo hasta que ya la médula se responda solita por todas las infecciones. Profilaxis fúngicas. Entonces, para evitar infecciones por hongos, podemos utilizar el fluconazol, el voriconazol y el posaconazol. No es tan usual el posaconazol, pero en algunos casos se ha utilizado. Pero que no debemos ver nunca ninguno de estos 3 combinados. ¿Por qué? Porque tienen el mismo mecanismo de acción, son azoles todos. Entonces, es el uno o es el otro, pero nunca los 2 juntos. ¿Listo? ¿Cuándo pueden haber combinaciones? Cuando ya se diagnosticó una infección fúngica, o sea, ya sabemos que hay un hongo en la sangre de este paciente y ya vamos a tratarlo de acuerdo al hongo que tiene. Entonces, en este caso podemos utilizar otros antifúngicos, como ¿cuál? La anfotericina, la caspofungina. Y en algunos casos sí hemos visto que alguno de ellos lo pueden combinar con otro de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de hongos, que cándida, que aspergillus. Entonces, unos tienen más especificidad con un organismo que con otro. Entonces, ahí pueden haber combinaciones. ¿Listo? Entonces, otro tipcito, nunca vemos azoles juntos. Listo. Profilaxis para infección por neumocistis. Es una infección que da por una bacteria que normalmente causa una neumonía. Entonces, los pacientes con trasplante o los pacientes trasplantados ya o que se van a trasplantar deben evitar reducir el riesgo de presentar esta infección. Y entonces el medicamento que se utiliza es el trimestoprim sulfametoxazol. ¿Listo? Es decir, digamos que combinación. Entonces siempre vamos a ver aciclovir, fluconazol, trimestoprim, los más usuales, ¿cierto? Si el paciente ya tiene algún antecedente, vamos a ver aciclovir, voriconazol, trimestoprim, pero casi siempre vamos a ver esa triadita, esos 3 medicamentos en un paciente trasplantado. ¿Listo? Ya, por ejemplo, si hay una enfermedad como un citomegalovirus, que es un virus mucho más fuerte, yo ya no voy a utilizar el aciclovir, sino que ¿cuál voy a utilizar? El ganciclovir o el valganciclovir, alguno de los 2, nunca los 2, porque suele pasar que tenía el aciclovir y que le detectaron que tenía carga para citomegalovirus y le ordenaron el ganciclovir y le dejan el otro activo. Ahí también hago pare y digo, yo no mando los 2, mando el aciclovir o mando el ganciclovir. Listo.
porque es otra alerta y suele pasar. Listo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora, otra vez, nuestro protagonista, el filgastrin. El filgastrin se utiliza también después del trasplante, donde ya vimos que tiene una función inicial, que es para producir esa médula y sacar las células que vamos a utilizar. Y también tiene esa misma función, pero ya después del trasplante. Sostenimiento. ¿Qué? De sostenimiento. Es como un sostenimiento y como una ayudita extra, como un empujoncito para que esa médula nueva que tenemos en nuestro cuerpo se produzca y pueda generar ella misma sus propias células. ¿Cierto? Entonces, como vale un empujoncito para que termínese de producir, para que se generen bastantes células y ellas se puedan defender ante cualquier virus, bacteria, como nuestro sistema de defensa. Entonces, aquí utilizamos el manejo con factores para la recuperación medular o en el caso para manejar neutropenia febril. Ustedes ven que el filgastrin no solo lo utilizan en médula, ¿cierto? También lo han visto en unidades de hospitalización, en urgencias, ¿cierto? Es porque el paciente, también pacientes con quimioterapia o pacientes con alteraciones hematológicas, requieren esa superproducción para subir otra vez esas defensas. En todos estos casos, siempre voy a mandar sarcio. Listo, ya después de un trasplante no me importa si es autólogo, si es halogénico, si es por neutropenia, si es por quimioterapia, si es por una enfermedad hematológica, voy a mandar sarcio. Listo, para que lo tengan en cuenta. Otro grupo de medicamentos que se utilizan o que ustedes van a ver comúnmente en médula. Medicamentos que me ayudan con premedicaciones. ¿Como cuáles? Hidrocortisona, que es un ¿qué? ¿Qué es la hidrocortisona? Un esteroide, ¿cierto? Un esteroide. Difenhidramina, que es un ¿qué? ¿O me ayuda para qué? Eso sirve para Un antihistamínico, ¿cierto? Para las alergias. Acetaminofén, que es un ¿qué? Analgésico. Al igual que la dipirona, ¿cierto? Analgésico, antipirético, o sea, para la fiebre o para el dolor. Entonces, vamos a ver normalmente este tipo de medicamentos porque estos pacientes reciben quimioterapia, reciben infusiones, reciben sangre y todas estas infusiones y sangre que le administramos pueden generar reacciones de hipersensibilidad, o sea, que el cuerpo vaya reaccionando, sea una alergia o sea simplemente un malestar a esto que se le está poniendo en el cuerpo. Entonces yo preparo mi cuerpo para reducir esos síntomas que me pueden causar ese malestar. Con el esteroide, con la difenhidramina, que es el antihistamínico, y con el analgésico. También podemos ver dexametasona. La dexametasona también es un ¿qué? Un esteroide. Este medicamento, ustedes van a ver que en hematología va a tener muchas funciones, como premedicación para náuseas, como premedicación para respuesta, digamos que alérgicas, o como tratamiento oncológico, porque también se utiliza como un medicamento citostático en el caso de algunos cánceres. Entonces, puede tener varias funciones y todo va a depender de la dosis. ¿Qué no podemos ver nunca en un paciente? Si yo veo este Cardex tal cual como está acá, ¿qué pare debo hacer? la dexa y la hidrocortisona. La dexametasona y la hidrocortisona no podrían ir juntos. ¿Por qué? Porque son dos esteroides. A no ser que tengan una función diferente. Por ejemplo, si la dexametasona es para quimioterapia y la hidrocortisona es para premedicación. Ahí yo los podría ver juntos. Pero entonces en ese caso nosotros a la hora de dispensar nos queda entre comillas muy difícil saber si sí se le puede o no, porque nos tocaría ir a preguntarle al regente si es posible o no, y a veces por el boleo eso no se nos da, eso es cierto. Pero no les da o no lo hacen porque de pronto no lo saben.
Porque una cosa es que no les dé porque ustedes deben hacer un pare, porque son dos medicamentos, es una duplicidad. Es como si yo parara la vancomicina y la piperacilina y el meropenem. Ahí porque sí me da y con esos dos esteroides no me da. Porque primero porque no sabíamos y segundo porque no nos da tiempo. Pues, ¿Cierto? Entonces, sería la ahí excusa sería la para- cosita, ¿cierto? Entonces, es conocer. Cuando tengo varios esteroides juntos, debo hacer una confirmación de si los debo mandar o no. Igualmente, cuando tengo prednisolona y tengo dexametasona, por ejemplo, o tengo metilprednisolona y dexametasona, hidrocortisona. Si yo veo más de un esteroide juntos, si debo hacer un pare para confirmar muchas veces, lo vas a ver y puede que sea viable porque es una premedicación, porque es para el tratamiento como tal, pero en otras veces sí pueden ser errores, entonces ahí podemos hacer ese pare y evitar el error. Entonces los invito a que si no lo hacen, lo empiecen a hacer. Créanme que eso se van a hacer 5 minutos, pero después ese medicamento enviado va a ser una devolución, va a ser un error e igual te va a quitar el tiempo. Entonces mejor hacerlo desde antes. Si es cierto, entonces es mucho mejor. Listo. Como les decía, el trasplante halogénico tiene una diferencia con el trasplante autólogo y es que las células obviamente son de diferente donante, entonces puede haber una complicación mayor. Esta complicación se llama enfermedad injerto contra huésped, que lo conocemos como el EISH. Esta enfermedad es que el cuerpo de mi receptor, o sea de mi paciente, no va a reconocer esas células de mi donante como propias y va a generar una respuesta autoinmune como para tratarlas de destruir porque lo ve algo raro. Ustedes saben que nuestro cuerpo solo acepta lo nuestro y todo lo desconocido lo ataca porque no es algo propio. Asimismo pasa con estas células. Entonces puede haber una respuesta y atacar esas células y generar o un fallo del injerto, o sea, un fallo del trasplante o una enfermedad como tal. ¿Cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad? Exantema, que es como un brote en toda la piel, enzimas hepáticas alteradas, ¿cierto? Elevación de bilirrubinas y diarreas, síntomas gastrointestinales. Entonces, cuando un paciente trasplantado de médula halogénico empieza con estos síntomas, lo primero que van a sospechar es una enfermedad injerto contra huésped y van a iniciar tratamiento para disminuir como esa respuesta inmunológica en el cuerpo. Entonces, el primer tratamiento el tratamiento de primera línea va a ser utilizar metilprednisolona, que también es un esteroide, ¿cierto? Entonces, este esteroide va a actuar acá como un inmunomodulador, o sea, va a disminuir la capacidad de nuestro sistema inmune para evitar que siga rechazando esas células nuevas. Listo. También vamos a ver posiblemente budesonida. La budesonida también es un esteroide, pero es un esteroide que ya es oral. Y aquí lo vamos a ver, es para todos estos síntomas gastrointestinales. Y vamos a ver el ácido ursodesoxicólico, que es el ursadiol, que es para disminuir la alteración hepática. Entonces aquí vamos a ver estos 3 medicamentos que puede que no sean tan comunes, pero que también es algo que pueden ver día a día en un paciente con esta complicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos metilprednisolona y vemos budesonida, tienen 2 vías de administración diferentes, son para indicación diferente, se podría, ¿cierto? Pero en los otros casos, cuando tengamos esa duda que no nos deja tranquilos, confirmarlo mejor. ¿Listo? Y la inmunosupresión. Entonces, esos pacientes van a requerir una inmunosupresión por largo tiempo. ¿Cómo se hace la inmunosupresión? Para un trasplante halogénico idéntico, que sería el ideal, que ya vimos que es el hermanito que comparte todo el material genético, vamos a utilizar solamente ciclosporina y metotrexate. El metotrexate, ustedes normalmente es como es venoso, se va a mandar a la central de preparaciones magistrales y se prepara allá y allá lo administra. Entonces, los medicamentos más utilizados en inmunosupresión en médula son la ciclosporina. Entonces, la ciclosporina, ¿qué recomendaciones tenemos acá
¿Qué se ha estado recalcando incluso en estos días? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué cuidados debemos tener con ella? Mirar bien que no confundamos la de 50 con la de 100, pues mandemos la equivocada, que no es. Sí, mirar presentaciones, porque sabemos que en la presentación oral tenemos varias concentraciones. Y en la presentación venosa, ¿qué precaución debemos tener? Micha, devuélvete. Que no la confundamos con esa otra ampollita, es muy parecida. No. Que la ciclosporina venosa siempre se debe mandar a preparar en central de mezclas. Si estamos en piso, en urgencias, en cirugía, en hospitalización general, en médula, siempre vamos a mandar a preparar la ciclosporina en la central. ¿Listo? ¿Por qué? Porque requiere una cabina para evitar riesgos a la persona que la prepara, porque requiere un vehículo especial, pues un material especial que a veces en los pisos no lo van a tener fácil. Puede ser que algunas veces llegan a urgencias, lleguen por la noche, les toque la dosis y a veces pueden tener uno que mandarla, pero se debe confirmar con el químico para avalar que sí se envíe o que mejor se reprograme. Pero en casos generales se debe mandar a preparar en central. Y para trasplante haploidéntico, además de la ciclosporina, podemos ver el micofenolato mofetil, que entonces aquí vamos a diferenciarlo y tener en cuenta que no lo podemos confundir con el micofenolato sódico. ¿Listo? Una cosa es el sódico, otra cosa es el mofetil. Entonces siempre leerlo completico para no mandar el medicamento que no es. Y en algunos casos de trasplantes vamos a utilizar la timoglobulina de conejo. ¿La han escuchado? La timoglobulina de conejo más que todo se hace para enfermedades hematológicas, pero que no sean oncológicas, como una anemia plásica, ¿cierto? Que entonces ya no es que sea un cáncer, sino que ya es una enfermedad autoinmune del cuerpo. Entonces vamos a utilizar la timoglobulina como ese agente modulador. Ese medicamento lo preparan en la central de mezclas solamente para médula. Para los demás pisos y demás áreas del hospital se mandan las ampollas a la unidad. Listo. Y siempre debe tener una premedicación. Entonces, si lo vemos algún día solamente en el CAR desordenado de timoglobulina y no vemos premedicaciones como acetaminofén, hidrocortisona, difenidramina, debemos hacer un pare porque no lo pueden poner sin tener esas premedicaciones. Listo. Muchachos, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, sugerencia? No, todo quedó claro. Por aquí, en línea, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien que quiera hablar, decir algo? En los de Meet, los que están por Meet. ¿O no me escucharon? Den señales de vida. Sí, sí, te escucharon. ¿Tienen alguna pregunta? En el chat no hay preguntas. Listo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna duda, les agradezco mucho la atención. Te agradezco. Sí, Bueno, que estén muy bien.